Dios le bendiga en esta mañana aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, de pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Weymouth. Allí le invito a que nos visite, si usted no tiene iglesia local, si entiende el inglés, y reciba la palabra de Dios conforme a lo que la palabra de Dios está escrita y reciba el amor de Dios conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra de amar al prójimo como a ti mismo. Y vamos a comenzar ahora una serie de devocionales que he titulado Vamos camino de donde somos. Vamos camino de donde somos. ¿Y por qué? Porque ya vimos en los devocionales anteriores que no somos de este mundo, que somos extranjeros, que somos residentes temporales, que somos nómadas en este mundo. ¿Pero a dónde vamos? Y en realidad, ¿de dónde somos? ¿Bien? Y por eso he llamado estos devocionales que vamos a estar teniendo ahora por 3 o 4 días, vamos camino de donde somos. Y vamos a leer para empezar estos devocionales en el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, una de las epístolas más profundas teológicamente en sus primeros 3 capítulos. El apóstol Pablo acostumbraba en sus epístolas a las iglesias a empezar con fundamentos teológicos, las epístolas, y después cómo practicar la vida cristiana conforme a esos fundamentos teológicos. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en esta epístola del libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que de eso vamos a hablar. Vamos camino de donde somos, y ya este versículo 6 nos adelanta lo que vamos a estar hablando rápidamente, ahora prontamente. Vamos camino de donde somos, y de donde somos estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entendamos esto que nos dice el apóstol Pablo y vamos a ver los versículos. Vamos a hacer como siempre hemos hecho anteriormente, una separación o una distinción versículo por versículo. Vamos a ver cada parte de los versículos. Dice primero el apóstol Pablo que Dios es rico en misericordia. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Misericordia es cuando Dios no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. La gracia es todo lo contrario. Dios nos paga a nosotros o nos da aquello que nosotros no merecemos, que es por su amor, por su gracia. Dice también que Dios nos amó con ese gran amor, Y recordamos las palabras del Señor Jesús o del apóstol Juan, que cuando escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, ese gran amor lo llama Pablo, que aún estando muertos en nuestros pecados, entienda bien, que aún siendo enemigos de Dios, dice la Biblia también en Romanos capítulo 5 y versículo 10, que somos enemigos de Dios, que cuando estamos muertos en nuestros pecados, que no tenemos vida espiritual por causa de nuestros pecados, somos enemigos de Dios. Dice también el apóstol Pablo que Dios nos da vida juntamente con Cristo. Es en Jesús donde encontramos el valor de la vida, donde tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna. Y vida eterna, de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, vida por la eternidad. Y eso comienza, déjeme explicarle también, esto es también algo que a veces no tenemos conciencia o no logramos concienciar. Desde que recibimos a Cristo, estamos disfrutando la vida eterna. Dice también el apóstol Pablo que Dios lo hizo por su gracia, por un favor de su parte gratuitamente hacia nosotros. Es una dádiva, algo
que no merecemos, pero que nosotros recibimos de parte de Dios. Dice que también así con Cristo nos resucitó. Así con Cristo nos resucitó. Como dice también el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero también en Cristo hemos vuelto a nacer y somos ahora una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Morimos en la cruz y hemos vuelto a nacer, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por último, y asimismo, dice el apóstol Pablo, nos hizo sentar juntamente con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Sí, mientras caminamos en este mundo, del cual no somos de este mundo, porque somos nómadas, extranjeros, residentes temporeros, estamos ya hablando a los creyentes, hablando a los hijos de Dios, hablando a los que ya han creído en Cristo y lo han recibido como el Señor y Salvador. Estamos ya sentados en lugares celestiales. ¿Y usted sabe con quién? Con Cristo Jesús, Señor nuestro. Wait a minute. ¿Eso es en serio? Me dirá usted. Sí. Estamos aquí en la tierra mientras caminamos físicamente. Somos ya parte de la familia de Dios. Somos ya hijos de Dios. Tenemos ya vida eterna y estamos sentados en lugares celestiales allá con Cristo Jesús. Y usted me preguntará también, ¿y hasta cuándo es esa dualidad? ¿Hasta cuándo vamos a estar caminando aquí y sentados allá? Y dice el apóstol Pablo, leemos para terminar en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, y los versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y estamos sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos con vida, estamos físicamente ausentes del Señor. Recuerden, estamos sí sentados espiritualmente en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos por fe y más quisiéramos, dice el apóstol Pablo, y cada uno de nosotros debe tener ese mismo sentir, que estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que ¿hacia dónde vamos? A lugares celestiales. ¿Sentados junto a quién? Junto a Cristo Jesús, a la diestra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame a su presencia o venga a buscar a su iglesia y se la lleve, la levante para estar con Jesús para siempre en el reino de Dios, en los lugares celestiales. ¿De dónde somos? Somos del cielo. Pertenecemos al Señor y estamos sentados en lugares celestiales. Con Cristo Jesús, para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mediten eso, piense eso y agradezca a Dios que mientras aún camina en este mundo, mientras aún permanecemos como residentes temporales, como extranjeros y como nómadas, ya pertenecemos y ya estamos sentados con Cristo Jesús a la diestra de Dios. Y si usted no conoce a Cristo todavía como Señor y Salvador, le invito a que busque de Dios, se siente y confiese a Dios que necesita de Jesucristo, que usted no tiene seguridad de dónde va a vivir después de morir y necesita de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Le invito a que haga una oración sencilla, confiese a Dios que es pecador y que recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero hágalo de todo corazón, con un corazón sincero, porque Dios se agrada de esa oración cuando viene de corazón. Le invito a que haga esa oración en esta mañana, tan pronto usted tenga esa necesidad. Es más ahora, porque dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Gracias, Padre. Bendice tu palabra, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.